dando algunos pueblos. Entonces ha tenido que presentar unos informes y ese tipo de cosas y ha estado muy atacadito, que él manda las excusas. Él me dijo que iba a ver si entraba, pero que si no entré por eso, pero que ya lo verán en la próxima clase. Fue lo que me dijo. Bueno, el problema es que le cuesta un poco contextualizarse y pierde el hilo de la clase. Roberto le había escrito sobre el trabajo que teníamos que hacer en equipo y él nunca le llegó a responder. Bueno, vamos a esperarlo, vamos a esperar a ver qué pasa con él. Ok, entonces fíjense, hoy vamos a continuar con la investigación cualitativa. Vamos a trabajar, tal vez la clase no va a tener ese trabajo que ustedes están acostumbrados a hacer o que a los que los tengo acostumbrados a hacer, que nos vamos a una página, trabajamos, sino que es muy teórica. Voy a presentarles una información y luego les voy a presentar el programa. Ya para esta semana, si ustedes tendrían que descargar el Atlas TI en su versión gratuita para que la próxima semana lo trabajemos en conjunto. Pero el día de hoy vamos a ir al programa, vamos a categorizar algunas cosas, no sin antes hablar de la teoría, ¿verdad? Del análisis cualitativo como tal, qué implica, qué es Atlas TI, incluso hay otros programas similares para el análisis de datos cualitativos, como Innograph, como En Vivo, cada uno pues con una interfaz que parece ser diferente, pero tienen el mismo alcance. ¿Ok? Veníamos trabajando en este módulo con una metodología que es muy distinta a la que vimos el módulo pasado. ¿Por qué? Porque esta metodología no trabaja con números, con porcentajes, con estadística descriptiva, estadística inferencial como tal, sino que como no busca generalizar, trabaja con fragmentos, con frases, con imágenes, con videos, con entrevistas, con literatura, o sea, con un análisis temático de una literatura. Puede trabajar con aportes en las redes sociales. Existen un sinfín de elementos que pueden formar parte de lo que son los datos cualitativos. Un diario de campo, una de las características que también distingue a este tipo de metodología con la metodología cuantitativa es en cuanto al alcance y al número de sujetos de investigación en la que las dos investigaciones se manejan. Por ejemplo, en investigaciones cuantitativas generalmente tenemos que aplicar una fórmula para calcular un porcentaje representativo de esa población, que es a lo que nosotros llamamos muestra. En el caso de la investigación cualitativa, trabajamos con escenarios de investigación. Y esos escenarios de investigación, pues, pueden alcanzar o mantener como criterio la saturación teórica. ¿Y qué es la saturación teórica? Es ese momento en que la búsqueda de información ya se satura, ya se está repitiendo el mismo aporte, la misma categoría y el investigador decide cerrar esa categoría. ¿Por qué? Porque se ha agotado ese código. Entonces, fíjense, allí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en la investigación cuantitativa, que cuida el detalle de la población, hace un porcentaje de la muestra, aplica unas medidas de confiabilidad como las que vimos el laxo pasado o el módulo pasado, como el alfa de Cronbach, el Q de Richardson, unas mitades partidas, pues asume un tipo de confiabilidad para garantizar la calidad del instrumento, en vista de que la intención es generalizar los resultados. Y para yo poder decir que se cumple una teoría o se da respuesta a una hipótesis,
debía haber trabajado con una cantidad de sujetos de investigación que fuesen representativos. Si no lo hice, entonces esa investigación no puede ser generalizable. Esto nos lleva a que la investigación cualitativa no sea generalizable. A su alcance no es generalizar un fenómeno. Quiere decir que si usted estudia una investigación, un problema de investigación en específico para, por ejemplo, San Cristóbal, usted no puede decir, usted no puede mantener que esa misma situación es sentida o puede ser, si está realizando una propuesta, puede ser aplicada esa propuesta a Santo Domingo, pues ustedes sabrán qué localidades. ¿Por qué? Porque trabaja con un número reducido de sujetos de investigación, pues no hay esa rigurosidad de que exista un nivel para aceptar una hipótesis o no, sencillamente se hace un manejo de los datos cualitativos trabajando bajo los criterios de saturación teórica, se triangulan, se grafican en redes semánticas, hay una nube de palabras que nos indica cuáles son las palabras más repetidas, por ejemplo, pero yo no puedo mantener o decir que esos datos son extrapolables o aplicables a otro contexto. Tendría que hacer una investigación en ese contexto, tal vez con la misma herramienta o similar para ver lo que sucede o si es aplicable esa propuesta, pero no es la intención de la investigación cualitativa el hecho de generalizar. Eso hace que el cuidado en el análisis de los datos sea muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo estoy trabajando con hallazgos o con hallazgos, expresiones, palabras que digan pues los sujetos o los informantes claves, que es como mejor se les conoce, cualquier elemento que mantenga los informantes claves es un aporte para la investigación, pero como investigador yo no me puedo quedar solamente con lo que dicen ellos y tampoco puedo emitir un juicio de lo que creo yo que es la interpretación. Ese aporte de los informantes claves yo lo tengo que contrastar con lo que dicen los teóricos, con lo que dicen los expertos, de manera tal de validar que la investigación que yo estoy llevando a cabo cumple con los criterios de rigurosidad, transferibilidad y claridad. Entonces, es un proceso un poco más engorroso. ¿Por qué? Porque usted cuando hace una investigación cualitativa lo que hace es transmitir en una matriz de datos. Eso lo lleva, por ejemplo, Excel, lo lleva a SPSS, selecciona unas filas, unas columnas, les pide que le haga sumatoria, con un clic puede tener media, puede tener mediana, puede tener modo, desde son estándar. En cambio, en un análisis cualitativo usted tiene que caminar entrevista por entrevista para establecer los códigos o las categorías, y esa lectura profunda del discurso de los entrevistados, del diario de campo, del focus group, le puede dar una idea a usted de nuevos códigos que no estaban contemplados en un inicio, que se transformarían en lo que podemos llamar categorías emergentes. Entonces, fíjense, es un proceso mucho más complicado. Aquellos que dicen que realizar una investigación cualitativa es fácil, créanme que no conocen la esencia y el grado de entrega que lleva una investigación cualitativa. Hay personas que pueden haber aplicado 40 instrumentos, por ejemplo. De esos 40 instrumentos tienen 3 páginas, pues son 120 páginas que usted tiene que leer para extraer. Los programas ahora tienen Atlas TI y el Atlas TI, perdón, tienen IA. E incluso usted le pregunta a la IA y la IA les puede dar una idea de cómo hacer ese análisis temático, al igual que si usted utiliza la IA de Atlas TI. Pero ocurre
que la IA de esos paquetes o de esos programas de análisis de datos puede llegar a categorizar más de 500 códigos. Y usted luego tiene que volver a filtrar y filtrar cuáles son los códigos que usted necesita. Y no es nada fácil. A veces es tan agotador comenzar a corregir lo que hace la IA que realmente en lo particular yo prefiero volver a leer página por página y hacer una codificación dentro del programa. Lo intenté este fin de semana de hacer unas categorizaciones con la IA y pues me arrepentí. Asume, genera unos códigos repetidos. Realmente cuando yo estoy haciendo un análisis cualitativo, la idea es filtrar los fragmentos que están asociados a mi código, no tomar todos los fragmentos. Entonces, siempre hace falta la mirada del investigador. Así la IA te proponga una situación. A mí me parecía muy preocupante. Hace una semana un par de estudiantes tesistas de una universidad me solicitaron acompañamiento para realizar un análisis cualitativo. Entonces, cuando yo estaba leyendo las entrevistas de esas personas, había una frase que se repetía. Era como si los 30 sujetos o los 30 informantes clave que ella entrevistó dijeron o expresaron las ideas con las mismas palabras. Y yo le hice la salvedad, preocupada por lo que había ocurrido, porque yo decía, o sea, no es posible que Raquel, Joana y Grisel escriban la misma frase de la misma manera. O sea, pues sí puede tener un grado de probabilidad, tal vez 50%, 50% o 33.33% de que ocurra. Pero no. O sea, con la misma coma, con el mismo inicio, a no ser que estaban las tres juntas y repetían palabras. Entonces, ayer me di cuenta que esas entrevistas estaban hechas con IA. Y fíjense, es preocupante que una investigación doctoral, las entrevistas estén hechas con IA. Porque a veces los estudiantes creen que engañan a los directores de investigación, pero cuando es un director de investigación con trayectoria, créanme que no es fácil engañarlo. O sea, se detectan muchos elementos que te hacen a ti ver que ahí se usó IA. Entonces, ¿qué pasa? Las estudiantes les comenté cuánto pudiese ser el pago por el trabajo que ellas estaban solicitando. Estamos hablando de más de 50 documentos. Y pues después que ya yo había comenzado a procesar los documentos, me dijeron que no iban a hacer que no podían pues realizar el trabajo conmigo. Entonces a mí me preocupaba porque ellas me decían que iban a recibir un curso en la universidad para aprender a utilizar el Atlas TI y que ellas lo iban a hacer. Y pues algunos docentes que trabajan en esa universidad me dijeron que esos cursos no los daba la universidad, era una excusa para salir de este proceso. Entonces ya les comentaba que independientemente de que tú tengas el programa, el problema no está en tener el programa y tratar de extraer los códigos, sino en la profundidad del análisis cualitativo que tú tienes que hacer con esos códigos, porque existen realmente gráficos dentro del Atlas TI que son difíciles de explicar y que requerían una asesoría, que era, bueno, total que algún profesor de allí me dijo que así como hicieron las entrevistas con IA, le iban a solicitar a la IA que le hiciera el análisis cualitativo, a ChatGPT, a Dixit. Y pues realmente a mí eso me generó mucha tristeza, no porque yo pues haya perdido la oportunidad de tener por allí una entrada adicional, sino porque cuando yo estoy investigando, yo tengo que mantener mi ética, yo tengo que realmente comprender el proceso y créanme que la IA
comete unos errores increíbles. Entonces, cuando tú vas a una defensa, tú tienes que estar realmente en contacto con el análisis que hiciste. Entonces, no puede ser que nosotros estemos dejando que el computador nos desplace. Y cuando el docente quede sin trabajo, porque es mucho más fácil programar una inteligencia artificial para que mantenga a los estudiantes en casa, no tengan que ir al liceo o a la institución, perdón, pues tengan un robot o un bot dentro de una plataforma que se las sabe todas, que hace estrategias interactivas, pues que le hace la vida más cómoda al estudiante. Entonces el docente ya no será necesario y yo no sé qué vamos a hacer todos nosotros sin quedarnos sin empleo. Entonces me parece que tal vez los muchachos de grados, pues hasta los de pregrado se los aceptaría que busquen ayudas de la IA, pero cuando ya son estudios mucho más avanzados, creo que no se puede hacer un trabajo de investigación solamente copiando y pegando lo que dice la IA e incluso los errores que comete la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde va a quedar la profundidad de la investigación? Esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Entonces, al parecer será un orgullo o será parte de la historia aquellos que realizaron investigación sin que apareciera la IA y los que lograron y los que están investigando ahora con la inteligencia artificial, porque realmente es alarmante. Entonces llegará un momento en que la investigación tendrá un declive porque como aparentemente la inteligencia artificial tiene ya la respuesta a todos y puede actuar como un investigador, puede actuar como un docente, puede actuar como un estudiante, puede actuar como con las indicaciones que la persona que la esté utilizando le dé. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar? Creo que entonces solamente necesitaríamos a aquellas personas que sean especialistas en programar esa situación. Entonces, es un reto para el docente no dejar que desaparezca la profesión. Realmente eso me conmovía y me generaba bastante sentimiento, porque creo que esa capacidad de pensar, esa capacidad de construir, se ha ido disminuyendo. Algunos dicen que estamos ante la generación más con menos inteligencia en comparación con sus padres. Eso es un claro deterioro de la manera en que el docente también está trabajando en el aula. Entonces, nosotros necesitamos estudiantes, docentes, investigadores que miren esa realidad, porque en la realidad hay múltiples problemas. E incluso ya los problemas no van a ser el conocimiento, porque ya sabemos que con un solo clic yo puedo tener 3.000 separatas de un tema. El problema ahora es social, es emocional, es de identidad. Tenemos a personas que ni siquiera se autoperciben como humanos, sino que son perros, gatos, pare de contar serpientes, o sea, los llamados Terian. O sea, que el problema va a llegar un momento de la historia en que el problema no va a ser realmente el nivel educativo, sino pues todo el individuo como tal, como un cúmulo de problemas. Entonces, los procesos de investigación deben estar enfocados y deben contar con la rigurosidad para que realmente se puedan solucionar estos problemas. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros somos humanos, hemos venido construyendo nuestro propio conocimiento, pero no podemos dejar que la tecnología logre mermar las competencias que hasta ahora nosotros desarrollamos para crear nuestro micromundo de saberes, porque toda verdad que existe en el planeta la ha construido el hombre. Joana, te escucho. Básicamente, orientándome a ese comentario que te hace, hace poco nosotros terminamos, Roberto y yo, de dar una asignatura y parte del material que nos facilitó el profesor fue como un resumen y fue pura IA.
y nosotros nos dimos cuenta. Y yo soy de la persona que dice que la IA no es mala del todo, pero el no saberla usar o querer tapar esa falta de conocimiento que a veces tenemos y buscar como ese medio tan fácil de utilizarla, está creando un caos. Y eso yo lo veo mucho en mis estudiantes, que eso que usted acaba de decir, yo leo y yo digo, ya uno lo conoce tanto que uno sabe que ellos no dijeron eso. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy al aula, cojo, por ejemplo, el material. Yo estoy tratando de hacer todas las prácticas en clase. Yo no estoy tratando de poner práctica para la casa. Cuando yo me hacen un trabajo, yo en el aula cojo trabajo por trabajo, le hago preguntas y honestamente ellos responden. Y ayer me pasó eso, que yo estaba corrigiendo una práctica que era pura amortización en Excel y la hicieron con la IA. Entonces yo agarré mi computadora y le dije a cada estudiante, lo llamé uno a uno y le decía que me hiciera un paso. Y cuando el estudiante que no vio mi video, que yo grabo un video explicando, no siguió el paso, yo puse a otro estudiante que me escribiera en la pizarra que el valor que estábamos trabajando ayer era la honestidad y que yo necesitaba que se sinceraran y que me dijeran a mí cómo fue que realizaron la práctica, que no son capaces ni siquiera de hacer un paso en mi computadora sin que los demás vean. Y le quité todos los celulares para mi computadora abierta para que nadie tenga opción de ver antes de que yo lo llame. Entonces, esto está haciendo mucho ruido, es un caos. Entonces nosotros los profesionales, los maestros, debemos de ir como un paso más adelante que los mismos estudiantes y ver qué enfoque uno le puede dar, que realmente al final se van a quedar muchas personas que tú no vas, como profesional, tú no vas a poder confiar en su criterio académico. Entonces la dejo, maestra. Claro, pero fíjate algo, porque yo he hecho hago muchas actividades pidiéndole a la IA, por ejemplo, dame un ejemplo para aplicar tal contenido, ¿no? Pero para manejar la IA se necesita el dominio del contenido, porque tú dices, ok, mira, me es coherente que puedo aplicar esto, esto y esto, y yo puedo ir a la clase con la estrategia diseñada con la inteligencia artificial. Me ahorro el tiempo, me genero un recurso de calidad. El problema está cuando yo resuelvo una tarea con inteligencia artificial, porque ese contenido yo no lo sabía. ¿Ves? Entonces hay una gran diferencia. Tú puedes decirle a la IA, hazme un resumen de este PDF y leer el resumen y hacerle las preguntas claves, pero tú tienes una idea del tema, estás contextualizada, ¿no? Ahora bien, si tú lo que vas a hacer es un análisis que tú, por ejemplo, refiriéndome al análisis cualitativo, si tú no sabes nada de los términos cualitativos, por decirte, tú te diste cuenta porque eres experta en el tema y tú detectaste que había esa debilidad, pero o había esa situación, había un lenguaje que no es aplicable porque a veces ni la viñeta se las quita, o sea, la IA tiene una manera de presentar la información. Entonces tú dices como experta, no, mira, se equivocaron aquí, acá, o esta información es de IA porque yo no se las enseñé con esa terminología, por ejemplo. Es tu grado de experiencia la que te dice, pues, evalúalo para determinar la competencia alcanzada o esta estrategia para ver si realmente lo hicieron. Pero estamos hablando de estudiantes que no saben la tarea que están respondiendo. Es muy diferente al docente planificador con IA, al docente que prepara un material o una lectura con IA, porque incluso la inteligencia artificial se inventa la fuente. Y entonces le dice usted, por ejemplo, que Martínez 2026 o Duvergé 2026 realizó una investigación, y cuando tú le dices, esa referencia es real, oh, tienes razón, esa referencia no existe, la creé para simular. Entonces tú te das cuenta que ahí hay una debilidad, que el estudiante te está haciendo una cita irreal, pero ellos creen que porque les coloca un autor entre paréntesis ya esa cita existe. Entonces es tu grado de experiencia el que te permite evaluar si lo que te está planteando la IA es real o no. El problema está, como lo digo, cuando no hay ningún nivel cognitivo o de dominio de la temática que tú estás trabajando.
y a lo mejor ellos van a hacer un análisis cualitativo y van a extraer las citas y van a hacer, el problema es que ellas no saben lo que están haciendo. Entonces, ese es un elemento. Lo que hiciste, espectacular, fenomenal. Esto nos va a invitar a hacer clases más reflexivas, aprendizajes basados en proyectos en el aula, a dejar esa mandadera de tareas para la casa porque la hacen con la inteligencia artificial, y hasta los mismos padres tal vez son los que le buscan la información en la IA. Entonces, a trabajar más, tal vez el alcance no será el que nosotros esperemos, pero por lo menos sabemos qué nivel de competencias el estudiante ha logrado. Pero imagínense ustedes si en los doctores o el doctorado implica, ¿verdad? O nos lleva a trabajar con una persona que se está formando para crear teoría, y entonces llega el investigador y lo que está copiando y pegando de la IA, entonces está generando una teoría adecuada a lo que estamos investigando, no. Y es ahí realmente el dolor, ¿no? Porque cada día nos gustan los fáciles, o sea, esa facilidad de tener todo sin leer, sin poder, sin trabajar algo solamente para obtener un resultado. Entonces, ¿hasta qué momento eso es permitido como investigador, como docente? O sea, creo que es realmente preocupante. Raquel, te escucho. A mí me pasa una situación con un estudiante a nivel de maestría. Yo le doy clase a estudiante de la Policía Nacional a nivel de maestría, la materia que se llama específicamente prueba psicométrica aplicada a los recursos humanos. Y uno de ellos, en una exposición que tenía, buscó información de IA, que yo se la permito, pero él no validó a los autores y él afirmaba algo. Él afirmaba algo tal cual que era así. Él dijo que sí, me presentó los autores y yo me reía en la clase sin tono de burla, nada por el estilo, sino que se lo dejé a todo de investigación. Le dije, bueno, vamos a discutir el tema, vamos a dejarlo nuevamente de investigación. Le dejé varios libros donde ellos podían indagar la veracidad de ese concepto. Y al final, o sea, buscaron el concepto en los libros. Entonces la IA se confundió, lo confundió a él y él lo aceptaba tal cual. Aquí también yo voy de acuerdo con algo que decía Joanna, y es que nosotros, independientemente de que la usemos, porque yo la uso bastante para validar cosas, pero también la IA me ha tirado mucho desacierto, que si yo no tengo el conocimiento, puedo errar, pero también ver, ¿verdad?, este uso significativo que le podemos dar, y nosotros también poder dar nuestro pensamiento crítico acerca de esto, la escritura como tal, porque muchas veces tomamos todo tal cual, porque me lo dio bonito, me hizo esto, me dio un texto como lo estaba esperando, qué sé yo, pero también ver como ese pensamiento crítico, porque estamos con personas y si no, como usted dice, profe, pronto seremos reemplazados si nosotros no ponemos esta mente, ¿verdad?, a funcionar. Claro, entonces existe el nivel, o sea, por eso es la diferencia entre usarlo como docente, que no lo satanizo. Miren, ustedes pueden tener 500 cosas por hacer en un día, aparte de sus compromisos familiares. Y pues, si existe la estrategia, si existe la herramienta, ustedes pueden rápidamente planificar sus clases sencillamente porque no les dio tiempo y tomar el recurso. El problema, la situación es que usted sabe lo que va a explicar. La disyuntiva está en ese estudiante que no sabe el resultado que va a obtener y no sabe detectar cuando la IA se equivocó. O si yo estoy haciendo un estudio de 5º nivel, un doctorado, y voy a generar una teoría que copie y pegue lo que dice la IA. Entonces, ¿dónde está mi grado de realmente alcance de conocimiento? Entonces, eso es lo discutible, ¿ves? Yo de verdad que esa parte, llegó un momento que yo decía, mientras yo puedo pensar, yo no utilizo la inteligencia artificial. Llegó un momento en que dije, no, voy a tener que empezar a usar la IA porque ese es lo que está manejando mi hijo, eso es lo que está manejando el estudiante, y yo necesito conocerlo para poder detectarlo, para poder también pues comenzar a ver en qué me puede ayudar. Y ahora se ha convertido en mi secretaria. O sea,
si tengo que responder un correo con varios elementos, responde este correo y ella lo responde. Si tengo que crear una imagen, si tengo que crear una presentación, es mucho más rápido, ¿no? Lo triste sería si yo no dominara el contenido que le estoy pidiendo desarrollar. Entonces, sí, pero primero pienso, porque, o sea, el caso se da con nuestros estudiantes principalmente, que ellos piden directamente lo que quieren, pero no piensan, no redactan. No copian ni pegan, maná. Entonces, para el docente es de mucha ayuda, muchísima ayuda. Para consolidar un formato, para pues tener una base de datos, pero existen niveles de ética. Si yo estoy investigando y voy a responder lo que hice la IA, entonces ¿dónde está mi aporte como investigador? O sea que ya nadie va a publicar artículos, ¿para qué? Si no es real lo que tú estás publicando, dejemos que la IA responda lo que ella quiere y listo. Entonces, allí está la disyuntiva. Entonces, fíjense, estos análisis cualitativos se prestan muchísimo para eso. ¿Cuál es la intención de este módulo? Pues que ustedes realmente comprendan cuáles son los pasos, porque les aseguro que ustedes, la mayoría, ha tenido la experiencia en investigación cualitativa, pero que perfeccionen algunas técnicas, algunos procesos, algunos manejos, y el que no conozca el ATRAS-TI o el ATRAS-TI, pues que logre sumergirse y comprenda sus potencialidades. Tal vez van a necesitar un poquito más de ayuda para poder interpretar una red semántica, para crear un diagrama de Sankey, pero por lo menos ya saben utilizar el programa. No es lo mismo pues pedirle una interpretación de una red semántica a una inteligencia artificial y leer y decir, listo, aquí me la dio, copia y pegué, y resulta ser que está generando pues una interpretación que no es la que usted está manejando como investigador. Y eso allí ya es preocupante. Entonces, quiero un título, realmente es para tal vez tener un beneficio económico, que obviamente todos los queremos, ¿no? Pero existen niveles de ética en el investigador. Entonces, fíjense, este análisis cualitativo viene luego de ese proceso de recolección de datos. En la investigación cuantitativa hablamos de instrumentos de medición. En la investigación cualitativa nosotros no medimos. Por eso las investigaciones cualitativas no buscan determinar influencia, eso no lo podemos colocar, ni cómo influye, ni cuál es el nivel, porque ellas sencillamente buscan interpretar, develar, comprender, proponer, construir, pero nunca medir, ni determinar, ni establecer un nivel. O sea, eso es un discurso cualitativo del que nosotros tenemos que ir saliendo. Entonces, fíjense, nosotros veíamos que en la investigación cuantitativa nosotros teníamos que trabajar con validez, confiabilidad y precisión. Por eso utilizamos instrumentos precisos. Ahora bien, en la investigación cualitativa vamos a encontrar un conjunto de instrumentos y técnicas distintos a pruebas, test o escalas. Nosotros utilizamos entrevistas, encuestas abiertas, la observación. Este es el conjunto de técnicas e instrumentos, pero de estos nosotros nos manejamos en la entrevista, en la observación, lo que son pruebas, test, escalas, cuestionarios, encuestas, ¿verdad? Ya son cuantitativos. Y hasta la validación es totalmente distinta. En la investigación cuantitativa nosotros utilizamos instrumentos que pues debían trabajarse en un proceso de juicio de expertos, por ejemplo, que se mantiene en la investigación cuantitativa, pero también podíamos aplicar algunos procesos estandarizados. En cambio, en la investigación cualitativa nosotros trabajamos con juicio de expertos y buscamos más en cómo está la redacción, si las preguntas están relacionadas con los propósitos, cuál es el alcance de la pregunta, si está bien redactada, más no hay ningún tipo de estadística descriptiva en ese caso. Entonces, la investigación cualitativa es rica en datos, pero esos datos vienen de la teoría
o de los autores del tema o del fenómeno que yo estoy estudiando, de otros investigadores, la metodología que asumieron otros investigadores y de la realidad que yo estoy observando desde mis informantes. Eso es ontológico. La ontología es la manera en cómo yo observo la realidad. La epistemología es lo que se sabe de esa realidad. Y lo metodológico es cómo yo voy a aplicar, a manejar, a dirigir esa investigación. Y esos tres elementos tienen que tener coherencia. Entonces, fíjense, en una investigación cualitativa, los relatos son los protagonistas. Usted hace una entrevista, ustedes ya tuvieron la oportunidad de realizarla, y esa redacción de lo que dicen esos informantes, ustedes tienen que conservarlo. Y eso es un tipo de validez que ustedes le dan a esta investigación, una validez descriptiva. ¿Por qué? Porque hay precisión y exactitud en la manera en la que yo recogí los datos. Si el estudiante o el participante que yo entrevisté dijo una palabra y la pronunció inclusive de una mala manera, yo tengo que escribirla tal como la pronunció. Si repitió una palabra 4 veces, yo tengo que transcribir que repitió la palabra 4 veces en el discurso. Yo no puedo decir, mira, esta palabra está repetida, la elimino. Usted no está redactando, usted está transcribiendo. Entonces, debo cuidar que esa transcripción sea apegada a la realidad, y eso es una manera de validez. Aparte de esto, cuando yo estoy trabajando con el proceso de discusión de los resultados, yo tengo que cotejar o comparar lo que están, esas expresiones, esas voces que dicen los informantes de mi investigación o los participantes, los voy a contratar con la teoría, con expertos o con otro método, y es lo que nosotros llamamos triangulación. Entonces, para cuidar la validez, podemos bien sea llevar el instrumento a través de un juicio de expertos, para que los expertos determinen que el instrumento está bien redactado, es coherente, es claro, es preciso, en qué número, siempre impar, 3, 5, 7, y cuidar que la transcripción esté apegada a la realidad y la triangulación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a manejar en una investigación de este tipo? Las narrativas. Esas narrativas son las que yo necesito o se transformaron en mis datos o hallazgos. Por allí, por ejemplo, tenemos, fíjense, para las historias de vida, que es de biografía, la validación es a través de la descripción densa y la reflexividad. En la fenomenología está la validación de otros investigadores y la reflexibilidad. En la teoría fundamentada, la validez se trabaja con relacionar los datos con las categorías o contratar resultados con la literatura. En la etnografía trabajamos con triangulación, y en estudios de casos con triangulación. ¿Ves? Entonces, estos elementos, estos procedimientos que yo les estoy mencionando aquí, son los que se desarrollan en una investigación cualitativa para que goce de rigor. Entonces, existen diferentes elementos que nosotros tenemos que considerar para aumentar la validez del instrumento que estamos aplicando o de los datos. ¿Cuál es esto? La duración de la observación. No es lo mismo sumergirse en el campo, por ejemplo, en 3 oportunidades, que hacer una sola observación. Mientras más resultados o más aportes podemos recoger, mayor es la validez, mayor es la observación. Y eso nos permitirá poder triangular o contrastar con otras teorías, con otras investigaciones, para que alcancemos esa validación teórica. En cuanto a la confiabilidad, también trabajamos en análisis cualitativos con confiabilidad, no como les dije anteriormente, en cuantitativa con un alfa de Cronbach, con un Q de Richardson, con hermitades partidas, no. Aquí la confiabilidad tiene que ver con la transcripción. Esa transcripción debe ser apegada a lo que el sujeto dice.
Evitar preguntas que estén mal redactadas, unas preguntas claras y precisas que le permita a las personas que están participando en la entrevista comprenderla y sin sesgo, sin intencionar la respuesta, ellos pues puedan responder adecuadamente. Pero si redactamos una pregunta, pues solamente nosotros conocemos la respuesta, ya allí hay un sesgo. Entonces, ese instrumento debe ser amigable, manejable para la persona que lo va a leer. Acá pues, luego que nosotros pasamos por ese proceso de la entrevista, las transcribimos apegadas a la realidad, que es allí donde empieza o podemos hablar de la confiabilidad, comenzamos el proceso de análisis cualitativo que tiene que ver con la categorización, contrastación, estructuración y teorización. Categorización no es más que asumir categorías dentro del estudio. La contrastación es revisar lo que dice la teoría y los informantes sobre el mismo tema. Y la estructuración, la construcción de las redes semánticas, y la teorización ya es esa interpretación o esa triangulación que el investigador hace contrastando lo que dicen los sujetos, lo que dice la teoría y su interpretación. Entonces, ¿cómo nosotros mantenemos o aseguramos la confiabilidad? Documentándola. Tenemos grabaciones, tenemos los diarios de campos que hicimos, esos elementos ya han sido validados, estamos generando datos confiables, el participante no se siente amenazado de que usted va a publicar esos aportes que él hizo. Se firma lo que se llama consentimiento informado, para que en ese consentimiento informado el investigador le dice a la persona que está entrevistando de que estos datos no se utilizarán para otro elemento que no sea la entrevista, y que una vez terminada la investigación se destruirán, por ejemplo, la fuente. Eso pues hace sentir al entrevistado menos limitado. Otro elemento, como les he venido diciendo, la triangulación es sumamente importante porque permite relacionar, contrastar, bien sea perspectivas cuando estoy trabajando con teorías, comparar datos con los hallazgos, pues contrastar los hallazgos con las ideas de otros investigadores, o contrastar los hallazgos que estoy trabajando con los métodos y técnicas utilizados por otros investigadores. O sea que en ese proceso de triangulación no es que se refiera a que voy a contrastar 3 elementos, no, sino que la información que recogí directamente en el campo que se transforma en nuestros datos, los voy a comparar, bien sea con una teoría o con los datos de otras investigaciones, o voy a pedir o a solicitar a un investigador experto que lea los hallazgos para generar unas conclusiones. Entonces, eso es el proceso de triangulación. Entonces, el fin de la investigación cualitativa no es más que mejorar una situación. Por eso es tan aplicable a los contextos educativos. ¿Por qué? Porque nosotros en educación, más que trabajar con números, trabajamos con seres humanos. Y esos seres humanos tienen actitudes, emociones, tienen experiencias previas ante una temática, pueden tener diferentes manifestaciones que le impidan lograr un aprendizaje y que necesitan ser escuchadas. Entonces, la idea es que la investigación cualitativa sea esa vía para solucionar ese tipo de problemas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Porque siento que estoy hablando demasiado. Raquel, te escucho. Sí, yo tengo más una pregunta como una duda con respecto a la triangulación. Yo puedo triangular, por ejemplo, una duda que a mí me surgió y que se la comenté a mis compañeras en la tarea que usted nos dejó, fue la de, por ejemplo, los datos. Nosotros investigamos a 3 profesionales diferentes. Ejercen la carrera de profesores en diferentes niveles. Bueno, en este caso sí, la que yo contraté también, aunque ella es directora del nivel primario, ella también es maestra del nivel superior. Ahí en esa parte son iguales. Pero a nivel de profesión,
tienen profesión diferente, muy diferente. Entonces, yo puedo hacer triangulación si los datos los recojo aclarando en mi entrevista que, por ejemplo, una maestra del área de lengua española, otro del área de petróleo, por decir algo, ingeniero. O sea, yo puedo hacer una triangulación con esos datos, es válido colocarlo, la carrera que la persona tiene para yo poder contextualizar la entrevista. Aclárame ese punto. No, porque en el caso que yo les di, el tema de la entrevista era general, no se necesitaba contextualizarla con... Era sobre la investigación y la escritura, ¿no? Sí. Entonces no necesariamente, no estaba sumergido en una especialidad en específico, o sea, era un tema general, independientemente de la profesión que tengan. Lo interesante es que fuesen docentes en ejercicio para que ustedes pudieran conocer cuáles eran su desenvolvimiento o sus ideas, actitudes sobre esa temática en específico, pero no necesitabas que fueran especialistas en esa área. Perfecto, por eso lo aclaré. Sí, no, eso no era ningún elemento pues en contra. Independientemente, ya tú estás trabajando ya es con las funciones del docente, que generalmente son académicas, de investigación y de extensión. Entonces, ¿cómo está su investigación educativa? ¿Cómo participa? ¿Ha escrito estos elementos? Ya es algo más general. Entonces, allí no vas a tener ningún tipo de problema con la especialidad de cada entrevistado. Entonces, fíjense, el fin de la investigación cualitativa es mejorar una situación, no busca generalizar. O sea, yo no puedo decir que se comprueba la hipótesis nula, aquí no hay hipótesis, aquí hay premisas de investigación, quiero comprender cuál es la comprensión o cómo comprenden los estudiantes del diplomado en metodología de investigación, pues el análisis de los datos. O sea, no necesito criticar ni evaluar pues el comportamiento o lo que cada uno de ustedes considere es el manejo de datos. Yo solamente quiero conocer lo que piensa Raquel, lo que piensa Joana, lo que piensa Grisel, Roberto y Mariel. Luego me voy a la teoría y contrasto si lo que dicen ustedes dialoga o no con lo que dice la teoría y genero mi interpretación. Todo eso lo escribo, por eso es que en los análisis cualitativos yo debo tomar esos fragmentos o esas expresiones de las personas en particular y colocarlas en el texto. Tal como lo dijo el informante clave 2, la investigación es crucial en el área de la educación. Cierro comillas. ¿Por qué? Porque esas expresiones o esas voces son mis datos. Así como decía, el 33.3% asegura que no ha investigado en su vida. En este caso, mi dato es, el informante clave 2 aseguró que la investigación era crucial en el proceso educativo. ¿Ves? Esa es la manera de redactar los resultados. Joana. Maestra, a ver si entendí del todo. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi tesis de maestría hago una investigación cualitativa, entonces yo no debo formular hipótesis. Cualitativa no. Solamente sí objetivo, pregunta de investigación, objetivo, bien. Okay. Sí, por lo menos si tu objetivo general es comprender las percepciones de los estudiantes del diplomado en metodología de investigación sobre la escritura científica. Tu pregunta de investigación, ¿cómo comprenden los estudiantes? Pero tú no dices, pues no vas a determinar porcentaje, no vas a ver si hay hipótesis nulas o hipótesis alternativas y no vas a decir, se comprueba la hipótesis nula de que los estudiantes sí han realizado escritura científica porque es otro tipo de investigación. Aquí tú vas a decir, por ejemplo, que los estudiantes del diplomado
pues mira la investigación como un proceso lento. Algunos manifestaron que no tenían acompañamiento de otros expertos para poder investigar. Entonces tú vas a develar todo lo que ellos piensan sobre investigación. Y eso es a través de las voces. No estás comparando, no estás comprobando una hipótesis. Roberto. Sí, una duda que me resulta con lo que dice ahí. Entonces, que la investigación cualitativa sirva, ¿no?, para el mejoramiento de una situación particular, ¿lo convierte en una limitación o una fortaleza de la investigación cualitativa? Porque yo entiendo que los datos, después que uno tiene la información, debe generalizarlo. Entonces, me resulta esa duda ahí. No, ustedes no se han quejado, por ejemplo, de que, vamos a suponer, llega ahí en el Loyola, están aplicando o les llegó una transformación curricular, ahí está Grisel. La transformación curricular, pero ese currículum fue implementado en Alemania y pues lo traen a República Dominicana. Claro, hay una traducción, pero es el mismo currículo en español. Entonces traen toda esa malla curricular a República Dominicana. Entonces ustedes se dan cuenta que las necesidades que tienen los alemanes no son las mismas necesidades que tienen los dominicanos. Entonces allí entra la necesidad de contextualizar las propuestas. ¿Por qué? Porque cada realidad tiene un enfoque distinto a otra, tiene unas circunstancias distintas a otras. Es como si yo trabajo en escuelas rurales y urbanas. Me voy a dar cuenta que en la ruralidad hay ciertos elementos que no están a favor para aplicar un tipo de estrategia, mientras que en el área urbana tengo todos los recursos para aplicar esa estrategia, para aplicar ese currículo. Entonces, las propuestas que genera la investigación cualitativa van solamente contextualizadas a ese contexto porque realizó la propuesta, analizó la situación, fue en ese contexto y las personas que están en ese sitio pueden o no pensar igual o distinto a otro grupo porque tienen necesidades distintas, elementos distintos. Entonces, este tipo de investigación me va a proponer una solución al problema para ese problema solamente, para esa institución, para ese nivel, para ese grupo, porque es con ese grupo que tiene esas necesidades que yo trabajé. Existe algo que se llama transferibilidad. Si yo quiero transferir esa propuesta, por ejemplo, a otros escenarios, tengo que, pues, tal vez ampliar el escenario de investigación, ir a ese ambiente, contrastar si las necesidades son similares para saber si se aplica, pero existirán elementos que no son aplicables a esa propuesta. Mientras la investigación cualitativa sí te dice que el 100%, que fue 100% eficaz la estrategia. Entonces, esa estrategia yo la puedo aplicar en San Cristóbal, la puedo aplicar en Santo Domingo, la puedo aplicar en Haití, la puedo aplicar en Alemania, la puedo aplicar en Venezuela, en todas partes porque no tiene ningún problema esa estrategia, eso se comprobó. Pero para yo poder generalizar tengo que tener realmente un estudio realmente muy riguroso, que haya cumplido con todos los elementos y que incluso para extrapolar los resultados en grandes escalas que haya manejado un muestreo global y mundial. Entonces, yo considero que las propuestas contextualizadas a una situación en específico son muy importantes porque resuelven los problemas adaptados a esa situación. Es como si pues yo les envío a ustedes la manera de enseñar en Venezuela, los obligo a ustedes a asumirla y entonces ustedes se sienten que se están poniendo una camisa que no les queda. ¿Por qué? No les queda porque no es de su talla. ¿Por qué? Porque sus necesidades educativas no son las mismas que las de los de Venezuela, por ejemplo. Ese es realmente el sentido. Ahora bien, ¿para qué es importante la generalización de los datos? Cuando estoy comprobando la eficacia de un medicamento, cuando estoy viendo el comportamiento de una enzima,
cuando pues deseo evaluar la evolución de una enfermedad. En esos momentos es sumamente importante la generalización, conocer el efecto de un fertilizante en específico en la productividad de las plantas. Pero en el escenario educativo necesitamos, como estamos trabajando con seres humanos, tal vez la contextualización es necesaria. ¿Ves, Roberto? Copiado. Entonces, para ver si entendí, entonces la transferibilidad, lo que usted dijo, transferibilidad. Transferibilidad, entonces sustituiría en este caso la generalización. Por ahí canta la cosa. Sí, sí. Ok, está bien. Pero eso lleva un estudio, debo hacer un análisis, tal vez, pues tomar ideas de ese investigador para ver si son las mismas necesidades que tiene la población en la que yo lo deseo aplicar. No, sencillamente no es que nada más voy a generalizar los resultados a este escenario. ¿Ok? Okay. Raquel. Profe, en ese mismo contexto, nosotros allá en la institución estamos trabajando con un modelo de calidad que creo que ya lo he mencionado aquí en otro momento, que es el CAF, que es un modelo que se aplica a las instituciones públicas del Estado y va no solamente para el ámbito educativo, sino que se ve también en el ámbito de la medicina y las instituciones administrativas, pero públicas. Entonces, este modelo, como bien lo he dicho, cuando hablamos de calidad, nos vamos al ámbito empresarial. Pues en los últimos años, el tema de la calidad se está trabajando a nivel educativo. Bien, con diferentes normas como la ISO y ese tipo de cosas, están trabajando. Pero, ¿qué sucede? Que han dejado dentro de los criterios con los cuales ellos quieren que nosotros hagamos nuestra autoevaluación, que no evaluemos, han dejado criterios que realmente, por ejemplo, en el ámbito primario, en la escuela primaria, aplican específicamente para empresas o para politécnicos, no para escuelas normales. Por ejemplo, nosotros tenemos un criterio que en secundaria lo aplicamos perfectamente porque nos pregunta, por ejemplo, la cantidad de egresados que se insertan en las empresas a trabajar, ¿verdad? Eso nos aplica perfectamente porque en secundaria nosotros sí podemos hacer eso y además porque somos politécnicos. Pero ¿qué sucede? Que en primaria tenemos el mismo criterio, ellos quieren que lo llenemos, que trabajemos con ese criterio. Entonces, hemos tenido que reformular cosas que realmente no son ciertas, o sea, no está claro ese asunto, porque nosotros en primaria no tenemos egresados que son reinsertados en el ámbito laboral, o sea, es lógico. Entonces, es una parte de lo que nos crea confusión y quise aclararlo aquí, o sea, que va muy de la mano con lo que usted está explicando, que realmente si no tenemos claro los criterios, si no tenemos claro, no todo aplica para todo y esa parte hay que tenerla como muy clara. Claro, claro. Incluso los fertilizantes existen, me imagino, Roberto, que estás en tu área, existirán fertilizantes que son aplicables en un tipo de suelo, en un tipo de cultivo en específico. Un alimento que es ideal para un tipo de ganado y no para el otro. Que son para determinado cultivo. Entonces, sí, ves, yo no sé si les ha ocurrido que les dicen, mira, tómate esta medicina que es excelente para la gripa, por ejemplo. Tú te tomas 2 veces esa medicina y no vas a tener problema. Entonces llegas tú y haces tu té de jengibre con miel, cebolla morada, no sé qué cosa, y que le tienes que poner esto, tienes que bailar encima del frasco que estás hirviendo y todo esto. Si tú haces ese ritual te vas a sanar, pero puede ser que a aquella persona le funcione, pero a usted no. Entonces, definitivamente cada sujeto es un escenario. Y cuando son temas que involucran sentimientos, pensamientos, costumbres, recursos, obviamente yo no voy a tener los mismos resultados. Es como si yo estuviera generalizando resultados a pesar de los distintos escenarios, sin considerar los elementos que pueden afectar que los resultados no sean similares para otros. Usted por lo menos puede decir que los docentes
de tal pueblo no utilizan la tecnología, no saben utilizar la tecnología, no son creativos, no utilizan la gamificación, no saben utilizar las páginas web para gamificación, y usted crea todo un escenario y se crea un planteamiento de problema. Pero resulta ser que para llegar a ese pueblo, a la escuela de ese pueblo, que no hay internet, no hay, ni siquiera los celulares tienen cobertura, y hay un solo salón, y el salón, el techo es de paja, de grama, de árboles secos, y los estudiantes a duras penas tienen un lápiz, y el docente no puede viajar incluso todos los días porque no les da el presupuesto del pasaje. Entonces él lo que hace es sacarlos a ellos al campo, hacer recetas de cocina y para de contar. Entonces usted no puede satanizar que el docente no usa la tecnología, porque es que el docente no es que no quiere usar la tecnología, es que no tiene los recursos. Todavía no tiene la antena de Starlink, ¿verdad? No tiene el laboratorio de computación así. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando esos resultados no pueden ser generalizables. ¿Por qué? Porque cada situación contiene una dosis de verdad o un grado de conocimiento, o entre todos se construye ese conocimiento. ¿Ok? Entonces, muy oportuno, Raquel. Acá les hace un resumen de los pasos, pues en la categorización, la estructuración, la contrastación y la teorización, pero eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando con el análisis temático. Y vamos al análisis cualitativo. Después que usted define el problema, elabora el diseño, recoge los datos, que fue al campo, aplicó las entrevistas, ustedes por lo menos ya aquí ya hicieron la recogida de datos. Vamos al análisis de resultados. Y de ese análisis de resultados hacemos el informe de investigación. Entonces, el análisis cualitativo no generaliza, interpreta, analiza detalles, y ese análisis se establece a través de textos, fotografías, videos, redes sociales, aportes en redes sociales. O sea que el análisis cualitativo puede ser textual, audiovisual. Podemos trabajarlo a través de transcripciones, pero también de lo que vemos y escuchamos. Entonces, esos datos cualitativos pueden trabajar con los siguientes técnicas e instrumentos: preguntas abiertas de un cuestionario, transcripciones de entrevistas o diarios de campo o focus group, grabaciones e imágenes. De todos estos tipos de datos yo puedo realizar un proceso de interpretación. Entonces, el análisis cualitativo, en inglés tiene esas siglas que ustedes ven allí, amerita el uso de un software especializado. Hay investigadores que hacen un análisis cualitativo manual. Eso lo hice yo en mi tesis doctoral. Y hoy que pues estoy certificada en el uso del Atlas TI, que es un programa de análisis temático cualitativo, veo todo el tiempo que perdí. ¿Por qué? Porque realmente el análisis temático manual es agotador, pues me hizo perder muchos detalles que la tecnología pues me ayuda a organizar, a tener un documento en el que yo puedo trabajar, volver atrás. Es más, si yo realizo un trabajo, estoy haciendo un trabajo de categorización en el documento o en mi hoja hermenéutica y decidí parar porque estaba muy cansada y le envío a Grisel el trabajo y le digo, lo continúas tú, y llega Grisel, lo descarga y ya lo puede continuar en su computadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el programa, pues yo puedo extraer, descargar PDF, descargar fotografías, puedo descargar el proyecto y enviárselo a ella para que lo siga construyendo. O sea que incluso me ayuda a fortalecer el aprendizaje cooperativo.
Entonces, ese tipo de programa, como les dije, se aplica en entrevistas, grupos o focus group, separatas de investigación, por decirle, si estoy analizando textos, libros, yo puedo hacer un análisis cualitativo. Si estoy trabajando con las notas de observación de un diario de campo, si veo una imagen y esa imagen yo la quiero categorizar, allí yo estoy haciendo un análisis cualitativo. ¿De qué se trata entonces? Tengo una entrevista con 50 páginas. Pues yo no puedo utilizar las 50 páginas. Yo de esas 50 páginas tengo que extraer las citas o los aportes que los sujetos me dieron sobre el elemento que yo estaba estudiando. No puedo copiar todo y analizar todo. No, yo tengo que hacer una selección de esos datos sucios. O sea, datos sucios me refiero a las 50 páginas. De esos datos sucios para solamente tener lo necesario. Por eso es muy cíclico, o sea, es como un ciclo. Siempre estoy en esa lectura, manipulando la información, estableciendo relaciones, creando códigos, sistemas de códigos, ya ustedes van a ver eso. Y pues, como les venía diciendo, se codifica, se etiqueta, se agrupa en categorías y luego ya se comienza a interpretar. Ese análisis de contenido entonces es iterativo. Iterativo es que yo puedo ir al inicio nuevamente, volver al final, o sea, es como que estoy cumpliendo unas fases, pero puedo volver atrás si necesito hacerlo. Es interpretativo, se maneja en consenso y yo puedo decir que ya puedo dejar de trabajar con una categoría cuando todos los informantes me están repitiendo o ya después no estoy recogiendo una información nueva. Quiere decir que ya la categoría se saturó. Pues, ¿cuáles son las recomendaciones? Grabar las entrevistas para poder luego transcribirlas. Ahora hay programas con IA para transcribir las entrevistas. Incluso Atrasti ya la está ofreciendo, pero creo que tiene un costo. Codificar citas y categorizar. Y generar la menor cantidad de categorías. Hay personas que creen que si tienen 500 categorías, el estudio está bien. No, tienen que ser las categorías inducidas o emergentes necesarias. ¿Por qué? Porque yo voy generalmente a hacer un análisis con una categoría establecida, pero puede ser que en el análisis del discurso me aparezcan 2 o 3 que yo no había considerado, pero que esos sujetos o esos informantes claves que lo hablaron tanto que debí considerarla como una categoría. Esas son las categorías inductivas o deductivas. Entonces, el Atlas-TI es uno de estos grupos, como les dije, está el Ethnograph, el Max Pro, el En Vivo. Estos son algunos. Yo trabajo con el Atlas-TI porque la Universidad de Panamá me ha dado la licencia para trabajar con ese programa, porque no son unos programas que yo les digo a ustedes que son económicos, pues. La versión que es necesaria para un investigador experto que hace redes, hace concurrencias, tiene IA, resúmenes de IA, que puede hacer nube de palabras, puede llegar a pasar los $1,000. Entonces tampoco es una herramienta que cualquier persona la pueda tener. Y si usted, por ejemplo, está haciendo una investigación y va a comprar la versión web, que es una de las más económicas, entonces la puedo utilizar una sola persona y no les permite trabajar con la versión de escritorio, que es la que hace las redes semánticas. Entonces, claro, la intencionalidad de quien es dueño del programa es que todos paguen.
antes el Atlas TI te permitía certificarte como experto en investigación cualitativa y en manejo de datos cualitativos. Hace unas semanas, pues hace un mes creo, lo compró otra empresa y eliminó toda esa situación. ¿Por qué? Porque a las personas que se certificaban como expertos en análisis cualitativo le regalaban la licencia vitalicia y pues estos dueños no quieren regalar nada. Y como no quieren regalar nada, eliminaron el programa de certificación. Entonces, este Atlas TI nos mejora la vida. ¿Por qué? Porque organiza, codifica, anota, puedo buscar, puedo visualizar muchas citas, puedo categorizar una imagen, un video, mucho más eficiente o de una manera mucho más eficiente que haciéndolo a mano. Imagínense ustedes cómo yo puedo categorizar un video si lo estoy haciendo manual, si el video se escucha y se ve, o sea, cómo lo coloco en una línea, debo transcribir el guión y luego fragmentar, o sea, hay un alcance entre cada uno. Me va a permitir organizar y gestionar los datos, codificar y anotar, recuperar información, queda guardado en la computadora con los colores, con las redes, visualizar los datos, trabajar en equipo, esas son unas de sus fortalezas. Entonces, hay algo muy importante y es que usted puede utilizar Atlas TI, construir las redes semánticas, construir cualquier elemento, pero él no interpreta. Es usted la que tiene que interpretar o el que tiene que interpretar, triangular, pues explicar qué le dicen a usted sus hallazgos y cómo ese análisis de esos hallazgos le ayuda a usted a generar una teoría educativa. Este es su logo, pues como les dije, es un potente software de análisis cualitativo. No es nada nuevo, ya ustedes no, creo que no, acá los tengo. Se creó en 1989 y la versión comercial en 1993 en Alemania. O sea que no es nada nuevo, es algo que ya está sumamente trillado, pero que tal vez son las nuevas tecnologías, las TIC, las que nos han ayudado a tener un mejor acercamiento. Su creador es un alemán, Thomas Moore. Y pues, como les dije, es súper valiosa, depende del trabajo del investigador, va a facilitar el manejo de los datos, pues les permite codificar, eliminar una categoría de ser pertinente, trabaja con documentos, textos, videos, imágenes, hasta ubicaciones en Google. Yo allí puedo pues trabajar con libros, pues PDFs con teorías o con publicaciones, entrevistas, observaciones, o sea, cualquier elemento teórico que yo quiera pues analizar. Cuando nosotros nos movemos en Atlas TI tenemos una unidad hermenéutica. La unidad hermenéutica es como la diapositiva de la presentación en PowerPoint o la página en Word. O pues en Excel le decimos hoja de datos, o sea, es todo el proyecto. Lo que contiene los documentos, las citas, los códigos, los memos, las familias y las redes. O sea, todo eso es una unidad hermenéutica. Aquí están las definiciones. Yo esta presentación se las voy a subir a la plataforma, que es una unidad hermenéutica, pues es, como les dije, todo el proyecto como tal. Allí se encuentran sumergidos documentos, las aplicaciones del programa. Los documentos primarios son todos esos archivos que yo voy a ingresar. Una entrevista, un video. Las citas son esos fragmentos de lo que dijeron los entrevistados, del diario de campo, de la teoría que yo voy a extraer. Los códigos son las categorías que el investigador creó. Estos códigos pueden agruparse en grupos de códigos.
y yo puedo hacer anotaciones o memos sobre un código para tener una idea de cómo manejar la información. Así como, yo no sé si ustedes se acuerdan o utilizan de esas hojitas adhesivas POSIT, creo que se llama, que usted las arranca y las puede colocar en la pantalla de la computadora y colocar, realizar ensayo el día de mañana, por ejemplo. Entonces lo pega en la nevera, lo pega en la computadora como un recordatorio. Así son los memos. El administrador de cita, pues, es una sección del programa donde usted puede realizar ciertas acciones que tienen que ver con las citas que usted empleó, incluso extraer un diario de las citas, un informe de las citas que manejó en el estudio. Y las redes, que no es más que se asemejan mucho a mapas de conceptos, pero no lo son. Son representaciones gráficas que me van a permitir visualizar las relaciones entre los códigos. Bueno, ahí tienen un ejemplo de una entrevista. Dice Peter Ustinov que un científico no solo tiene la obligación de investigar, sino que también tiene la responsabilidad ética sobre las consecuencias de aquello que produce su ingenio, ¿verdad? A veces existen investigaciones muy importantes en el mundo de la medicina, en el mundo de la educación, de las ingenierías, pero se nos olvida pensar un poco en la responsabilidad ética que puede ocasionar la implementación de eso que nosotros hemos investigado. Tal vez si el ser humano no se hubiese dado cuenta que existe la energía nuclear, no hubiese creado pues armas nucleares. Entonces el conocimiento es muy enriquecedor, pero también debe tener la persona que lo consigue la capacidad ética de saber si esto es bueno o malo para la humanidad, ¿verdad? Entonces ese es algo que nos decía este científico. Esto es una parte de la clase, los escucho. ¿Qué les parece? ¿Se quedaron mudos o se quedaron dormidos? Estamos por aquí, profe, estamos por aquí. Están cansados, empezó a llover y ya tienen sueño. ¿No? Estuvo bastante interesante. Está lloviendo, profe. Ya comenzó a llover. Al menos aquí no. Ay, qué bueno. ¿Ves? Entonces ya casi que nos queda es media hora de clase. Vamos a hablar un poquito más de la TRASTEI y vamos a ir al aula, al programa. Vamos al programa aunque no lo tengamos descargado, ¿verdad? Sí, lo van a descargar, es para la próxima semana. Déjenme conseguirlo acá. Pero una pregunta, maestra, ¿de ese programa no hay gratuito que se puedan utilizar? Sí, él da una versión libre, una versión de prueba. Yo digo en caso de que uno deba de, qué sé yo, si hay video en YouTube, que uno aprenda bien. Claro, hay videos. Y que pero no, ustedes se van a guiar es por el video de nuestra clase, porque la semana que viene ustedes van a trabajar conmigo, ¿verdad? Y van a mirar el programa y lo van a abrir. Traten de descargarlo el miércoles en la mañana. Pero, o sea, si necesitan volver atrás para ver algo del video, se van a trabajar es conmigo. No busquen videos de YouTube, yo les doy la información. ¿Ok? Por otro lado, yo tengo una pregunta en lo que usted está buscando algo. Con relación a la presentación, no hemos hablado de eso, a menos que haya empezado antes de yo entrar. No he hablado de eso. La próxima semana les voy a traer, es más, yo creo, si me lo entrega el profesor Abdul antes del viernes o el fin de semana, yo se los voy a enviar se los voy a colocar en la plataforma y les envío un mensaje para que lo revisen sobre las áreas temáticas, ¿verdad? Pues él
él está muy complacido de que ustedes participen. Me dijo que no, que ustedes tenían toda la capacidad para hacerlo individual. Es algo que yo también compartí. Entonces, que era un ejercicio muy sencillo, pues 10, 15 minutos, y que realmente necesitamos que realicemos la actividad porque ustedes son parte de este proyecto, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a iniciar con eso. Yo voy a hacer como que unas orientaciones que les faciliten a ustedes el trabajo de lo que queremos hacer, ¿no? Es tipo de exposición. La intencionalidad es que cada uno genere esa mini propuesta de investigación o donde se vea la investigación para resolver un problema, incluso puede ser contextualizado lo que ustedes querían trabajar. Por decirte, si quiero trabajar con la investigación como una vía para fortalecer el ejercicio físico, es una propuesta. La investigación como una vía para resolver problemas ambientales como el uso excesivo de papel, esa es otra propuesta. La investigación como solución ambiental al problema de comercialización en los espacios urbanos, esa es otra propuesta, ¿ves? Entonces, lo vamos a hacer contextualizado con lo que ustedes ya tenían, pero realmente estamos seguros de que tienen todo el dominio aquí. No se escucha. Profe, ¿está? O sea, yo no estoy trabajando aquí, yo pues quiero hacer prevención. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Estoy confiada de que lo vamos a hacer bien. Ya la próxima semana les traigo una explicación con el número de presentaciones de lo que va a ser la tarea, o sea, la temática. Que ustedes presentaron en el módulo, para que no estén buenos, sino que utilicen los mismos recursos que ya han trabajado, ¿okay? Entonces, no hay ningún problema con eso. En ese caso, pues, se haría por parte del comité de la salvedad de que ustedes no están realizando una tesis doctoral, sino que es el producto o el subproducto de un diplomado en investigación, ¿ok? Así que no se me asusten. Estoy como Donald Trump, ¿eh? Se me está pegando. Se me está pegando, muchachos, se me está pegando lo democrático. No sé por qué no me deja. Ok, ya sé por qué. Raquel, esa carita. Fue a mí que se me frizó a la profe. Ya la maestra, su internet tiene La maestra se está frizando. No sé qué pasa, de verdad. Allá llueve y aquí falla la conexión. Es muy extraño que a mí me falle la conexión porque yo tengo contratadas 2 empresas de internet para que esto no me ocurra, pero saben que en Venezuela todo puede pasar, muchachos, todo. Eso es por parecerse a Donald Trump. Eso por meterme, me mandaron la energía nuclear para acá. Eso es.
Entonces, fíjense, este es el logo de la TI. Pues les venía diciendo que es una potente herramienta de trabajo para el análisis cualitativo. Permite el análisis de datos no numéricos, sino que obedecen a expresiones, videos, sonidos. Los creadores de esta herramienta proponen o mantienen como principio de que el programa tiene un enfoque visual amigable que permite leer, releer los datos, que también tiene la facilidad de que cuando el investigador realiza esa lectura profunda puede buscar o conseguir algo que no andaba buscando. O sea, esto es lo que emerge y que permite explorar continuamente todos los instrumentos que esté trabajando y que esa exploración lo va a llevar a construir una teoría. Esta es una red semántica, ¿qué les parece? Pero esa está tan cargada que no se lee. Así les voy a poner a ustedes la tarea, que hagan una red semántica así. Bueno, hay que Parece una rueda de esa de los carruseles. Hay que comérsela con yuca para poderle explicar. Entonces, ¿a qué se puede aplicar? A todo. Si usted va a hacer un artículo de investigación y utiliza Atlas TI para manejar el análisis de la información, por ejemplo, va a hacer un análisis teórico sobre el currículum. Usted puede utilizar Atlas TI para leer la información, crear sus redes semánticas y eso le da mayor sustento y rigurosidad a ese artículo. Para crear un proyecto vamos a tener, por ejemplo, esta interfaz, acepta todos estos formatos. Yo prefiero trabajar en PDF, quiere decir que el instrumento lo transcribo, lo guardo en PDF y lo utilizo en PDF, esto para que no se desordene el texto dentro del documento. Admite imágenes, documentos de audio, video e incluso localizaciones de Google. Antes trabajaba con Twitter, yo puedo hacer un análisis de los aportes en la red social de Twitter, en este caso es en X. También a veces nosotros hacemos encuestas con preguntas abiertas y esos aportes abiertos los podemos sistematizar en Atlas TI. Sí, no, perdón por molestar, pero una pregunta, ¿dónde trabajamos? Permítame un momento. Ok, entonces, ¿cómo añadimos los documentos? Ya eso lo vamos a ver en el programa. Y esto es más o menos una manera en la que se ve la interfaz. Entonces, algo introductorio. Esta es otra red semántica. Pero claro, se ve así porque, por ejemplo, yo utilizo en la computadora, utilizo el fondo oscuro para cuidar la vista, ya que paso varias horas en el computador. Entonces, por eso se ve oscuro. Esta es otra red semántica. Esta es una nube de palabras. Y pues ahora vamos al programa. ¿Tienen alguna duda? Me imagino que usted va a explicar Ahora, Claro, entonces fíjense, yo tengo la versión 24, la versión 9, que es la más antigua que tengo, la versión 24, 25 y 26. Actualmente estamos en la versión 26. Entonces ya aquí la abrí, fíjense, el nuevo dueño es ese Lumivero que se ve allí. Ya vamos a esperar que el programa abra. Es lento aquí. Este loguito que se ve aquí, que tiene como una puntita, ese es. Entonces, fíjense. Estos son algunos de los documentos que yo he trabajado en el programa. Pues actualmente estaba trabajando con alfabetización financiera y bienestar económico
pero les voy a presentar por ejemplo, este programa para que ustedes lo vean. Esta es una investigación que yo hice, pues fueron 4 documentos los que se ingresaron, se establecieron 13 códigos, se seleccionaron 166 citas y hay 4 redes. Entonces, fíjense, cuando yo le doy clic a los documentos, me van a aparecer los 4 documentos que trabajé. Por ejemplo, yo tenía una entrevista que se hizo a los administrativos, una entrevista que se hizo al área comercial, una al Consejo Superior y otra a los empresarios, ¿verdad? Entonces, fíjense, estos 4 documentos me generaron 13 códigos. Estos son los códigos que generó. ¿Cuáles son los códigos? La categoría. Esas categorías yo las puedo traer establecidas de la investigación o pueden emerger del análisis temático. Entonces, estas son las categorías que ya se tenían preestablecidas. Luego que estas categorías pues se lograron extraer cada una de las citas, se formaron las redes. Por ejemplo, las categorías emergentes, fíjense, esta es la red. Estos son todos los códigos que se formaron para formación acá o que encontramos para formación académica, o todas las categorías o subcategorías. El problema de este programa es que los gráficos pues son como muy pequeños y muy claritos. No sé si ustedes lo ven bien allí. Ok, esta es una de las redes. Vamos a ver otras de las redes. Comunicación y marketing. Fíjense esta red semántica. Está tan larga, es tan pequeña que no la podemos apreciar muy bien. Pero esta es la red semántica. Tenemos esta que está acá, esta es mucho más corta. Fíjense, nosotros podemos moverlas, cambiarles el color. Y esta es la última red. Esta está mucho mejor. Entonces, fíjense que ellas lo que hacen es, del discurso yo puedo extraer una cita y ya vamos a ver, fíjense en el documento, cuando yo por lo menos me voy a los administrativos, todas estas fueron las citas que pudimos construir. Y si yo me paro sobre la cita o sobre la categoría, inmediatamente aparece la cita. Si en agilidad y decisiones hago clic, se me va a resaltar la cita que seleccioné. Si me voy a comunicación interna, se me va a seleccionar la cita que extraje, al igual que, por ejemplo, en talento humano, ¿ves? ¿Cómo es el proceso? Pues en el programa yo puedo, cuando le doy codificando, acá puedo ingresar todas las categorías, pero esto, como ya vamos a terminar, no voy a comenzar a usar el programa, se los estoy presentando. Pues acá yo, por ejemplo, coloco la categoría investigación. Esta es una categoría que yo tenía establecida. Lo que hago es darle pues a este signo de más e inmediatamente me queda codificada. Pero vamos a suponer que yo tengo ya mis categorías y encuentro una cita relacionada. Lo que hago es pararme sobre la palabra o sobre la frase, mantengo el ratón pulsado, selecciono el fragmento, le doy a cita. Esa cita, entonces me paro sobre la cita, le doy a botón izquierdo o botón derecho, perdón, y en asignar códigos voy a seleccionar, por ejemplo, alianza con colegios. Le doy a activar y de esa manera entonces ella me queda codificada. ¿Ok? Alianzas con colegios, fíjense, y me queda codificada. Eso es bastante sencillo, pero ya lo vamos a dejar para la próxima semana porque es una maldad trabajarlo ahorita. Entonces,
Ya la semana que viene voy a tener 2 tareas. Uno es explicarle a fondo lo que vamos a hacer en la ponencia. Ya ustedes tienen sus entrevistas listas para el programa, ya descargaron el programa. Tenemos las categorías establecidas y lo que vamos es a ir haciendo el análisis temático ustedes junto a mí. ¿Ok? ¿Para qué? Para que trabajemos de la misma forma o ya ustedes puedan ir practicando con sus categorías en base a su entrevista y ver la manera como yo lo hago. ¿Ok? Entonces, esto con la intención de que vayan entrando en materia. Entonces, ¿qué les pareció la clase de hoy? Creo que es la más teórica que les he dado. Creo que es la clase en la que he hablado toda la clase. Excelente, profe. Usted va hablando y entonces nosotros vamos relacionando ya con los conocimientos que hemos ido adquiriendo, con los que usted nos va trabajando en cada clase. Entonces, era justo que usted hoy diera su cátedra. Sí, porque ponerlos a hacer una actividad, más bien la semana que viene va a ser bastante práctica porque vamos a estar en el programa. Incluso vamos a compartir pantalla. Vénganse preparados con eso. No se conecten de celular, conéctense del computador. Vengan dispuestos a compartir pantallas para realizar el proceso aquí, yo ver que lo están haciendo, ¿verdad? Construir una red pequeña y pues la intención es que conozcan el programa. Ya después ustedes se encargarán, si desean seguirlo manejando, pues de ir profundizando, pero al menos desarrollar las competencias básicas en el manejo de la TI. Se los he dicho que es una fortaleza de un investigador que incluso les puede dar insumos económicos. Es muy difícil encontrar a alguien que se haga experto en ese programa. Generalmente hay más afinidad a trabajar con Excel, con SPSS, porque la población es más de números que de este tipo de análisis. ¿Okay? Entonces, véanlo como una oportunidad de especializarse en un área que requiere mucho acompañamiento, que requiere, o sea, que no es una fortaleza no muy común. Entonces, nosotros tenemos que aspirar a realizar o a profundizar en esas áreas que nos generan un atractivo a nivel de nuestras competencias profesionales. Entonces, vamos a ver cómo se comportan la semana que viene con el manejo del programa, cómo manejan sus redes. Yo sé que lo van a hacer excelente. Trataré de traer las mejores orientaciones para que lo hagan súper bien. Raquel, te escucho. Profe, entonces, a ver si entendí. Para la semana que viene, la tarea sería que nosotros descarguemos, ¿verdad? Este programa, pero usted sugiere que lo descarguemos en la mañana del miércoles. Es por lo que ustedes para que les dure. Por el tiempo, ¿verdad? Sí, como es gratuito. Y ese por la versión de prueba. La prueba, perfecto. Sería eso. Entonces, traer la entrevista que ya tenemos predeterminada y con eso, entonces, trabajamos aquí con usted. Sí, trabajamos aquí. Ustedes ya tienen sus documentos en PDF. Y trabajamos. Excelente. Allí montamos desde cero, pues yo voy a descargar las 2 entrevistas que ustedes subieron y yo también las voy a subir. La diferencia es que por lo menos el grupo de Grisel, Raquel y Mariela van a subir su entrevista. Y Joana y Roberto suben la de ellos. Yo voy a subir las 2 para trabajar con ustedes en los 2 modelos. ¿Ok? Pero ustedes van a hacer su categorización personalizada, o sea, de acuerdo a lo que ustedes recogieron y a las categorías que ustedes establecieron. ¿Ok? Vale. Entonces vamos a descansar, vayan a dormir. A dormir. Roberto y yo tenemos una presentación mañana. Déjame hacer un comentario, profe, antes de usted irse. Resulta que nosotros estamos dando metodología de la investigación nuevamente como materia, pero para mí en lo personal me ha resultado un poquito chocante.
cómo los profesores enfocan la asignatura. Yo entiendo que de acuerdo a su conocimiento, pero está como un poquito fuerte. Nosotros estuvimos analizando justamente el capítulo 3 de un libro de del Hernández Sampieri, que ya lo conocemos, Ustedes pero también la Roberto y yo no dejaron de somos el chivo escuchar. loco. Eh, ¿Me escuchan? Ahora sí. Bien, Ah, sí. le decía que nosotros estamos leyendo un libro que es justamente de Hernández Sampieri, el capítulo 3, que es sobre la investigación cualitativa y que entonces lo que me resulta es como la maestra, además de que nos dio la primera clase como de manera general sobre la investigación, sobre el problema, pero como la maestra ha orientado la clase, entonces yo decía, es que cada profesor como que orienta el tema de metodología de la investigación, porque nosotros lo vimos en la universidad y lo vimos parecido como usted nos lo está dando ahora, pero con la maestra lo está aterrizando de otro modo y nos parece como un poquito chocante en lo personal para mí. Sí. Bueno, muchachos, ustedes se van a encontrar con muchas experiencias porque la investigación es muy profunda y cada quien le pone el ingrediente que quiere, ¿no? Yo trato de que la manera en que yo enseño a investigar esté cimentada o fundamentada en autores. Por eso yo no sé si ustedes se dieron cuenta que yo les decía, según Sampieri esto es esto, según Arias y Arias esto es esto, porque existe un rigor, o sea, tú tienes que justificar con autores para asumir una manera de ver la investigación. Si tú lo haces bajo tu propia experiencia y no eres experto, puedes tener una visión distorsionada de la realidad, ¿ok? Entonces, cuando ustedes quieran refutar algo de esa metodología que están empleando, váyanse a los autores. O sea, todo debe estar cimentado, debe estar fundamentado. Por eso es que cuando yo voy a hacer una investigación, yo digo, pues voy a asumir el diseño de investigación propuesto por Hernández Sampieri, voy a asumir el tipo de investigación propuesto por fulanito de tal. Pero yo no puedo hacer procedimientos tal como yo los veo, porque para ser metodólogo hay que estudiar muchísimo, o sea, no somos realmente expertos, la mayoría lo que hace es replicar lo que han dicho los metodólogos, ¿ves? Entonces tengan mucho cuidado con eso, con esa información, porque puede traerles inconvenientes. Generalmente el ego no nos hace aceptar sugerencias, entonces si ustedes van a darle una sugerencia o algo a la facilitadora, entonces pues tengan cuidado de que no se ofenda, no, porque no todas las personas tienen la madurez para aceptar sugerencias o recomendaciones o ese diálogo de que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿ok? Entonces, cualquier cosita, pues estoy a la orden para ayudarles. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos a descansar. Nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Buenas La noches. tarea próximamente, ya mañana les tengo la nota de la tarea de la entrevista. Y pues ya comenzamos con esta fase de análisis de datos y también vamos a hablar de la ponencia. Estoy muy interesada también en que la semana que viene, para los que no lo tienen, no sé si ustedes todos tienen su cédula investigativa, su ORCID. No, profe, usted habló de eso, que nos iba a ayudar con eso, pero no tenemos nada de eso. Yo tengo uno, yo lo creé hace como 1 año y pico. Ah, entonces búscalo. Y pues en conjunto hacemos también la semana que viene replicamos el procedimiento para los que no tienen su ORCID, lo tengan porque es necesario que lo tengan, ¿no? Profe, perdón, ¿a qué se refiere usted? Al ORCID, eso es un número pues que obtenemos como investigador y que por lo menos cuando vamos a publicar en revistas
sobre todo en revistas, en un libro, tú colocas los números de tu cédula y de tu cédula de investigador y eso te hace, ahí está la página, se la puso Joana. Eso por lo menos cuando tú vas a publicar o tú estás interesada en entregar tu hoja de vida en un sitio, tú con solamente dar el ORCID, ya esa persona tiene una idea de las investigaciones que ha realizado, de los trabajos realizados, o sea, es como un código personal sobre tu historia investigativa, ¿ok? Profe, ¿y cuáles serían los requisitos para yo entonces? No, el correo es tonto, Ah. es sencillo, no les vamos a pedir la visa, no, nada que ver. Por ejemplo, yo he hecho investigaciones, pero para trabajo de maestría, trabajo de grado, ese tipo de Bueno, cosas. pero ahora tienes, cuando vayas a hacer tu publicación, vas a colocar tu worksheet. Excelente. ¿Ok? También me gustaría que trabajáramos si no es en este lapso, en este módulo, en el próximo, bien sea con Mendeley, con Zotero, para organizar referencias bibliográficas, que es muy importante también. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí vamos a descansar. Nos vemos la próxima semana. Se portan bien. Dios me los cuide. Va, igual para usted. Feliz noche. Feliz noche. Nos vemos. Hasta luego. Joana y Roberto, a estudiar.